Y vamos a arrancar con la diputada provincial Claudia Giacone. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Florencia? Bueno, varios temas que anotamos, pero no quiero dejar de arrancar, si se quiere, con la coyuntura local y el tema de las balaceras, porque además este lunes arrancamos con una balacera más en el microcentro de Rosario, en una vivienda donde hasta hace un tiempo vivió la doctora Sansó, con lo que ocurrió el viernes, con la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, y el mismo día que venía la ministra también hubo otra balacera, todo relacionado a lo que son las causas de narcotráfico y los monos. Sin dudas es una situación más que preocupante, que la verdad que lleva a un estado de indefensión. Creo que los santafesinos sentimos que hoy ya no tenemos ninguna garantía, ninguna seguridad en lo que a esto respecta. Creo que nosotros se lo transmitimos al ministro, lo citamos al ministro de Seguridad, a Puyaro, el miércoles pasado en la Cámara, en la presidencia de la Cámara. Le transmitíamos esto, obviamente él defiende su gestión, nos da números, inversiones, incluso el argumento de que esto es motivo de haber avanzado, ¿no? Lo cierto es que realmente hoy estamos naturalizando, porque la cotidianeidad de este tipo de eventos que son realmente dramáticos y sorprendentes, ¿no?, para lo que es nuestra historia en la provincia de Santa Fe, pero sobre todo en Rosario, ¿no?, en todo este cordón donde más se ve esta situación de violencia entre mafias, pero que evidentemente lo que vos decís tiene que ver con un poder mayor. Acá hay información, hay logística, hay herramientas que no tiene cualquiera, ¿no? Entonces me parece que lo que se necesita es mayor decisión política para ir a fondo. El lunes pasado el gobernador nos llamó a todos los bloques. Realmente todos manifestamos obviamente el acompañamiento, porque en esto no hay que tener egoísmos. Lo cierto es que necesitamos decisiones políticas fuertes para ir a fondo con estructuras mafiosas que están incluso dentro mismo del Estado. Hay un punto más en todo esto. Muchos de los integrantes de la causa de los monos están presos no por narcotráfico. La causa se tramitó en la justicia provincial, con lo cual las condenas son por asociación ilícita, por asesinato, pero no por narcotráfico. Lo federal vendrá después, hay algunas causas ya en trámite. Ahora se demoró mucho la justicia federal, ¿eh? Sí, sí, nosotros estábamos... Digo, es un punto que hasta da vergüenza. Sin dudas. Por eso se había celebrado mucho. Bueno, vos sabés, Florencia, soy autora de que después se conjuga con el proyecto que venía del Senado de Justiniani en su momento, del Juzgado Federal de Venado Tuerto, ¿no? Es decir, de allá del 2013, que estábamos trabajando, 2012-2013, cuando lo presentamos, y acompañamos pedidos de otros juzgados federales, porque nosotros sabíamos que amén de quizás la lentitud que tiene la justicia federal, teníamos pocos jueces federales. Nosotros había toda una circunscripción como la del sur, que no tenía juzgado federal. Bueno, finalmente, con todas las gestiones que hicimos después de la sanción de la ley, nosotros sentimos que realmente, si bien la Procunar en el primer lugar donde se instaló es en Rosario, ¿no?, nosotros necesitamos más jueces federales y más coordinación con la justicia provincial. Esto no se hace desguazándolo, lo decíamos cuando charlábamos sobre el tema de narcomenudeo. Creo que, bueno, creo que anuncio también de crear 9 juzgados más tiene que ser ya, tiene que ser con urgencia, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos es que estas causas no terminen fronteras adentro y que nunca lleguemos realmente a la organización que es la madre después de todos los delitos, que, como siempre decimos, a nivel después del último eslabón se reemplazan fácilmente, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que hoy la situación en la que tenemos es muy delicada. Y bueno, insisto, todo el acompañamiento desde todos los bloques, de la oposición incluso, pero necesitamos llegar al hueso con las decisiones políticas. Fiscalía para Delitos Informáticos. Otro tema que quizás viene a cuento para acompañar estos nuevos delitos, ¿no?, que ya no son tan nuevos, ¿no?, que hoy lo vemos también cotidianamente, no solo cuando hablamos de ciberbullying, cuando hablamos del grooming, que es este abuso de mayores a menores a través de las redes, que terminó hasta en asesinatos, ¿no?
y a veces no llega al contacto físico, pero el skimming, los hackeos, claro, todos los delitos que van vía sistemas informáticos, a raíz de este proyecto que presentamos de crear una unidad fiscal especializada en cibercrimen, la verdad nos están llamando muchísimos expertos y pasan cosas increíbles que uno la verdad no tiene noción de que ocurran, ¿no? Empresas, no sé, en Montevera, se le encripta la información, se le secuestra la información, vaya a saber de dónde, se pide un dinero en bitcoins para pagar, para devolvértela. Es decir, hoy estamos totalmente indefensos con lo que es la información que circula en el Estado, en lo privado, en las empresas. Y bueno, necesitamos estar digamos, con las herramientas necesarias que tiene el crimen, ¿no? Porque nosotros vamos atrás del crimen. Esto lo charlé mucho con el fiscal provincial, con el doctor Baclini, donde nos decía, nosotros vamos aprendiendo en la medida vamos persiguiendo el crimen y no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que tener un equipo. Esta unidad fiscal consta de 5 fiscales que van a estar asentados en las 2 circunscripciones, la 1 y 2, pero que van a moverse en la medida de lo necesario en el resto del territorio, y tiene que tener un cuerpo de ingenieros informáticos que esté permanentemente, claro, no solo asesorando a los fiscales que no tienen necesariamente que tener esa capacitación, sino que también ir generando una estadística, un know-how que te permita diseñar políticas públicas de prevención, ¿no? Con los cajeros automáticos, con los home bankings, con hackeos de cuentas de todo tipo. Esto es un delito que está apareciendo cada vez más, secuestros virtuales. Creo que es un tema que nosotros tenemos que prestar atención y solamente crear una unidad con un cuerpo técnico que la ocupe una unidad fiscal dentro de el MPA y a disposición del fiscal provincial, que pueda abordar estos delitos y que pueda también darnos una información mayor a los ciudadanos para poder estar más atentos con este tipo de delitos que hoy, como te digo, ya son increíbles cómo van ocurriendo y hasta con organizaciones internacionales que a veces bajan unos días vía barcos, realizan el desfalco y se van, ¿no? Cuestiones que son, cuando uno empieza a interiorizarse, son escalofriantes, pero una total impunidad y nosotros estamos sin herramientas para combatirlo. Diputada, hay una situación de crisis con un dólar todavía inestable que no se logra contener. Esta semana la visita de una delegación del fondo, el martes que vence en Levax, y el impacto en lo que es industrias y pymes. Acá en Rosario con un panorama muy complejo, incluso con algunas entidades que trabajan hace tiempo y que dan cuenta de la cantidad de locales que ya no se alquilan porque no se puede solventar el alquiler. Y a esto se le suma la presión con lo que son los servicios y los aumentos. Y si vamos al caso de Santa Fe, más allá de las críticas del gobierno de turno, del Frente Progresista, también hay aumentos que dependen de la decisión del gobernador. El tema aguas en las últimas horas, un 18% más, y no se descarta otro incremento antes de fin de año. El tema de la luz, más allá de lo que dispone la Nación, también la empresa provincial de la energía traslada algunos de los aumentos. Y la pregunta es, ¿se puede administrar distinto y el impacto de estos aumentos puede absorber parte de la provincia y administrando mejor que no sean tantos? Porque si no, la pregunta es cuál es la diferenciación en cuanto a la política y la ideología si estamos incrementando casi en los mismos porcentajes que lo que hace Nación. Sí, esto es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Yo recuerdo, apenas asumimos, empezamos con la multisectorial contra el tarifazo, con la cautelar. Si vos recordás, que nos fue denegada, hizo varias audiencias donde nosotros decíamos hay un aumento que es provincial que lo tenemos que absorber, ¿no? Más allá de seguir reclamando esta abrupta quita de subsidios que se trasladó absolutamente al consumidor, que se dolarizó encima, y nosotros
teníamos herramientas como para poder crear un fondo compensador. Empezamos en el 2016, inicios del 2016. Sí. Bueno, vía justicia no tuvimos suerte, todavía estamos esperando la apelación, ¿no?, que hicimos sobre ese pedido. Trabajamos distintos proyectos, vos conocés el tema, terminamos en uno unificado con 15 diputados, donde dijimos retrocedemos a las tarifas del 2017, congelamos este año, trabajamos una tarifa que sea razonable, que no tenga porcentajes mayores a los porcentajes con lo que se han actualizado salarios, ¿no?, porque son mucho mayores a los convenios salariales, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puede un salario, un trabajador absorber esos aumentos? Lo cierto es que ese proyecto está durmiendo en la Comisión de Obras y Servicios Públicos. No ha habido voluntad política del Ejecutivo y es donde vos decís qué diferencia tiene. Y yo no le veo mucha diferencia con todas las discusiones que hemos tenido con la Secretaria de Energía, incluso esta decisión de armar una comisión que vimos con buenos ojos, que trabaje la transparentación de los costos, los números que hemos venido demandando hace años a la EPE. Con los directivos de la EPE, citándolos a las comisiones y demás, no integrarla con legisladores, ¿no?, sabiendo el proceso que veníamos llevando con este tipo de proyectos. Me parece que en el caso de la provincia, tema tarifa, tema promoción industrial, ¿no?, que vemos que también ha quedado totalmente relegada. No hay, salvo algunas ayudas anticrisis extremas, como ha tenido Basali, ¿no? Sí. Como ha pasado con algunas empresas ligadas a Sancor. Creo que no ha habido una política de Estado de promover líneas específicas para ayudar en las crisis. Y obviamente el escenario macro es altamente negativo. No tenés ni incentivos en defensa como los repro, ni tenés promoción industrial, tenés una apertura indiscriminada de la economía que ha hecho devastación con nuestras empresas en la provincia de Santa Fe. ¿La provincia tiene mucho más margen para estas medidas que se le reclaman desde la oposición, por ejemplo? ¿Hay mucho más margen? Bueno, hay cuestiones tarifas y cuestiones promoción, tenés margen, tenés fondos. Nosotros hemos avalado todos los presupuestos, hemos avalado endeudamientos, creo que los recursos están. Sin duda, la provincia ha tenido un bajo nivel de déficit, de endeudamiento. Creo que hoy hay que dirigirlo a sostener el empleo, ¿no? Me parece que es un punto crucial. Y es un actor importante la provincia, sobre todo Santa Fe, que tiene fondos y que tiene un territorio muy industrializado, sobre todo el centro y el sur, que vos tenés que sostener. Y después un reclamo más fuerte a la nación. Se había creado, se creó y se está funcionando un observatorio sobre el tema de importaciones que sí. Tenemos los números, tenemos los impactos. Ahora, no hemos dado un lobby fuerte a nivel nacional para lograr, no sé, ni te digo, que no entren bolitas de China en la única fábrica que tenemos de bolita en toda la Argentina, que está en Santa Fe. Está en Santa Fe. ¿No? Ahora, ahí nosotros hacemos nuestra de acuerdo gestión. Algunos legisladores nacionales, no solo de Santa Fe. Digo, claro Córdoba, que sí. Mendoza, como para hacer algo sin dudas, más sin firme. dudas. En mi caso he hablado con legisladores nacionales, he mandado las notas, he mandado incluso las características como para que intercedan en algún caso particular. Lo cierto es que nosotros tenemos los números para decir, bueno, esto está haciendo estragos en la industria que encima venía creciendo, que es fuerte, calzado, muebles, línea blanca, alimentos, ¿no? Cosas que son increíbles. Sumale la inflación, sumale achicamiento del consumo. Realmente es un combo imposible de sostener, ¿no? Y esto está haciendo cerrar comercios, cerrar empresas, despedir empleados, achicarse.
puedo darte cantidad de nombres, ¿no? Cristalería San Carlos está subsistiendo porque acomodó 50 empleados menos, ¿no? Con un horno que ya se veía venir, invirtió, que consume menos, pero así estamos permanentemente viendo empresas que se están achicando, y esta es una sangría silenciosa de o reducción de horas o tener empleados en negros, suspensiones o cierre, ¿no? Y la verdad el panorama es negro y no vemos ninguna variable que a vos te diga que en algún tema va a cambiar esto, ¿no? Porque la palabra sigue siendo ajuste, sigue siendo el Fondo Monetario, nos pide este esfuerzo. Lo leí al gobernador ayer, cuáles son las áreas que el gobierno nacional le está pidiendo que ajuste. Creo que hay que resistir esto. El mismo pacto fiscal fue una rendición de soberanía de nuestra provincia, ¿no? Me parece que Santa Fe tiene otra situación frente al gobierno nacional para defender, ¿no? Mismo vamos a ver cómo termina la deuda. Nosotros el miércoles citamos al fiscal, a Sacone, para ver cómo garantizamos que de alguna manera, o si es en obras, o cómo garanticemos que se sostenga lo adeudado en el tiempo, si no es ahora. Muchos temas que van a impactar en la provincia y que van a seguir dándonos un escenario muy volátil, pero lo que uno, digamos, quiere evitar es de violencia, ¿no? Porque la pobreza genera violencia y creo que, bueno, todos conocemos esta historia, ¿no? Y no podemos seguir viviendo de ajuste en ajuste, ¿no? Quita de subsidios en el transporte público, vos tenés solamente la palabra aumentos, 18 de agua, el transporte público, y la verdad que no es imposible sostener ya en el corto plazo. Elecciones 2019 y el armado, porque ya se está pensando, ¿no? Y hay algunos candidatos incluso en carrera, como el caso de Perotti. Sí, bueno, gobernador, ¿no? Nosotros tenemos un tema previo que sin dudas el peronismo, por lo menos en las conversaciones que tenemos y lo que hemos visto en el partido, nos oponemos a su tratamiento exprés, que es la reforma constitucional, ¿no? Que eso te demandaría una elección en la forma que quiere el gobernador que la tratemos, una elección más en este año. ¿Y cuánto es el tiempo de la reforma constitucional de Santa Fe? Yo le pregunto esto porque no es algo nuevo, viene de hace rato el pedido. La estamos tratando. La verdad que todos dijimos que sí, no hubo ningún sector que dijo. Algunos diputados habían advertido que no estaban de acuerdo, pero en general los partidos dijeron que sí. El proyecto entró, pasó a la comisión de comunales, nos pusimos de acuerdo en la parlamentaria en 5 comisiones, está en la comisión de educación, se están citando a todos los sectores, hay propuestas muy interesantes. No hay un solo proyecto del Ejecutivo, en nuestro interbloque tiene 2 proyectos más, que nosotros queremos que se traten en conjunto para poder llegar a un dictamen de consenso y que sea con propuestas que todos vamos elevando. ¿Se cuestionan los tiempos? Básicamente. Es que no podés hacer un tratamiento exprés de un tema como este. Nosotros, lo que en mi caso particular decíamos, trabajar todo este año sobre la aprobación, ¿no? La habilitación de la reforma, hacer elecciones el año que viene conjuntamente con todas las elecciones, cosa de no poner un aparato electoral nuevamente en funcionamiento este año y luego el año que viene sabés que tenemos elección de absolutamente todos los cargos. Incorporar ahí la boleta de convencionales, que trabaje con tranquilidad y no en el apuro de la coyuntura de decir si el que se reelige es el que está hoy, y digo para todas las categorías, no todos estamos en esto, despojado de los tiempos coyunturales y de los intereses de los que están en juego. Me parece que era viable trabajar todo este año, el año que viene elección de convencionales, y que la convención trabaje con tiempo y sea para adelante, ¿no? Porque es necesaria realmente la reforma. Ahora, si vos llevas a un tratamiento, está en tratamiento actualmente, o sea, no es que nadie se negó, está en las comisiones, lleva su tiempo, cualquier proyecto de ley. Tiempo en que pretende el gobernador. Cualquier ley lleva años incluso, ¿no? Última, porque me quedan 2 minutos y no quería dejar de preguntarle. ¿Estaría de acuerdo, si efectivamente se termina consensuando algún proyecto con reforma de la Constitución, de limitar lo que son los cargos, por ejemplo, para senadores o reelecciones para senadores, diputados?
Hoy tenemos senadores que hace bueno. 30 años que están, ¿no? Sí, Como sí. senadores, Sí, sí. por ejemplo. Sí, la alternancia es buena, es uno de las de los ítems que garantiza la República, ¿no? Yo creo que hay que habilitar reelecciones, luego pararlas y volver a habilitarlas después de distintos periodos. La alternancia es enriquecedora para todas. Creo que también la reelección para el gobernador es bueno, una gestión más. Luego, me parece que todo eso es posible. No hay que ponerle nombres, porque si no está todo viciado de intereses, ¿no? Entonces terminamos diciendo no a la reelección, no, porque es para tal que está en este momento en funciones. Pero sin dudas, no hay que tener miedo a las reelecciones y no hay que tener miedo a la alternancia. Entonces hay que conjugar bien. No es lo mismo la reelección indefinida en un cargo legislativo que en un cargo ejecutivo también, ¿no? Hay mucha escrito sobre esto. Creo que lo que hay que hacer es tomarlo con tiempo y despojado de los nombres y apellidos que están actualmente en vigencia, ¿no? Para poder hacer la mejor constitución posible.